Muy buenas noches tengan colegas, muy buenas noches a todos también los que están apreciando esta conversación de colegas que estamos interesados en el tema de contrataciones. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la consultoría de obras y básicamente con tres temas que son fundamentales, ¿no? La consultoría como tal, la definición de consultoría de obra y la conciencia que debemos tener todos los que estamos interviniendo en este tipo de procedimientos para saber qué cosas son o cuáles son nuestras responsabilidades para no cometer los errores que clásicamente se cometen en este tipo de servicios. En primer lugar, podemos indicar que la consultoría es un servicio profesional especializado, ¿ya? Que tiene como característica fundamental que aquel que presta el servicio es entendido o especializado en una determinada materia del conocimiento humano y que presta sus servicios a otras organizaciones privadas o a organizaciones gubernamentales. Dentro del registro de proveedores existen básicamente cuatro tipos de proveedores, dentro de los cuales está el que vamos a tocar hoy día. Básicamente tenemos al proveedor de bienes, al de servicios, a los consultores de obra y a los ejecutores de obra. En nuestro caso vamos a ver en el ítem 3, el tercer ítem que he mencionado. Como preámbulo podemos decir que el Decreto Supremo 350-2015, en el anexo definiciones, decía: consultoría de obra es el servicio profesional altamente calificado, consistentes en la elaboración de expedientes técnicos o en la supervisión de obras. O sea, vale decir, dos tipos de servicios que se prestaban según la definición de consultoría de obra. En el Decreto Supremo 344, que es la última modificatoria que se ha hecho a el reglamento de contrataciones, indica, ¿no? Consultoría de obra es el servicio profesional altamente calificado, consistente en la elaboración de expedientes técnicos de obra, en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos de obra o en la supervisión de obra. Este segundo concepto que está insertándose en esta definición nos indica que el servicio de supervisión de expedientes técnicos de obra ya es un tipo de servicio que se puede prestar a las entidades públicas que deseen evaluar o supervisar sus expedientes técnicos. Acá quiero hacer una precisión. Antiguamente, estoy hablando de hace no muchos años, a 5 o 6 años, lo que se optaba era por elaborar un expediente técnico mediante un consultor y nombrar a un profesional para que después de concluido el proceso de elaboración del expediente técnico, este profesional pueda revisar ese expediente técnico. Y obviamente, de la revisión podían salir observaciones, las cuales eran levantadas por el consultor que hacía el expediente técnico. Pero acá había un tema que no se tomaba en cuenta. Hay procesos durante la elaboración de un expediente técnico que deben ser controlados durante su ejecución. Por ejemplo, en un estudio de suelos. El estudio de suelos, luego de ejecutado, ¿no? El evaluador, si se optaba por el concepto anterior, no podía tener acceso a los procedimientos que habían sido, mediante los cuales habían sido ejecutados o hechos ese estudio de suelos. En consecuencia, lo único que revisaba era documentación, y más aún cuando la entidad le daba 15 días o 30 días para revisar el expediente técnico, no podía darse el lujo de gastar ese tiempo en hacer nuevas calicatas o prospecciones para determinar si los estudios de suelos eran válidos o no. Esa práctica ahora se ha reemplazado por la supervisión de la elaboración de expediente técnico, procedimiento que va de la mano uno con el otro, y que obviamente tanto el equipo de consultores que hacen el expediente técnico en sus diversas especialidades, va a decir suelos, topografía, hidrología, etcétera, 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 ¿no? Van de la mano con sus pares de la supervisión de la elaboración del expediente técnico. Ese es un aporte interesante que se le da a la norma y que ya corresponderá a las entidades poder cautelar la calidad de sus expedientes técnicos con este filtro
que hace que el expediente sea mucho más enriquecido y más cercano a la realidad. También debemos decir que en lo que es consultoría de obras, existen 5 especialidades básicamente. Estamos hablando de edificaciones, vías, puertos y afines, tenemos saneamiento, tenemos obras electromecánicas, energéticas y de telecomunicaciones, y también las obras de represas, irrigaciones y afines. Estas especialidades son también categorizadas, pero debemos aclarar que un consultor puede tener una o todas las especialidades que indica la norma, pero dependerá de la experiencia que vaya sumando en el tiempo para que pueda categorizar su experiencia desde la categoría A hasta la categoría D, siendo esta última la de más alto rango. Aquí tenemos un cuadro que nos indica cómo podemos categorizar a un consultor de A a D. Básicamente nos habla de qué tipo de experiencia debe sumar en cuanto a montos. Acá quiero hacer también una precisión. El monto para poder categorizar a un consultor va de la mano del monto del presupuesto del expediente técnico que está supervisando o del monto del expediente técnico que ha supervisado en su elaboración. Estos montos van para la categoría B, es un monto mayor o igual de 400.000 soles o 2 contratos de 200.000 soles para arriba. En la categoría C es un monto mayor o igual de 4 millones o 2 contratos mayores o iguales de 2 millones. Y en el caso de la categoría D, estamos hablando de un contrato mayor o igual de 20 millones o 2 mayores o iguales a 10 millones. Hasta acá les he hablado de lo que tiene que ver con los lineamientos generales de la consultoría de obras. Pero hay un tipo de consultoría que es en el cual existen mayores precisiones y procedimientos que tenemos que nosotros tocar. Es la supervisión de obras, ¿no es cierto? La norma indica que la necesidad de este profesional es permanente en todo proyecto. Vale decir que no existe obra que no tenga un supervisor de obras que esté a cargo de ese proyecto. También puede haber casos en los cuales tengamos inspectores dependiendo del monto del proyecto que se está supervisando. También debemos indicar que el perfil que se establezca para el inspector o supervisor, dependiendo de la convocatoria del procedimiento, debe cumplir al menos las mismas capacidades y cualidades o mayores a las del residente de obra. En cuanto a las funciones del inspector o supervisor de obra, tenemos que el artículo 187 del reglamento indica que su principal función es controlar los trabajos ejecutados por el contratista, velando por la correcta ejecución técnica, económica, administrativa de la obra. En cuanto a la ejecución técnica, podríamos indicar que técnico es el residente y técnico es el supervisor. Y durante la ejecución de cualquier proyecto van a surgir interrogantes, consultas que deberán ser absueltas por estos profesionales, básicamente por el supervisor de obra. En cuanto a al control económico de la obra, tiene que ver con un avance financiero que esté acorde con los avances en cuanto a plazo y al avance físico. Y en cuanto a la administración de la obra, tendrá que ver con velar que a la obra no le falten insumos, recursos que necesita para su cumplimiento dentro de sus plazos. El inspector o supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista, trabajador o equipo que no cumpla con las condiciones mínimas dentro del proyecto que se está supervisando. Esa es una potestad que tiene el supervisor de obra. El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Esto no quiere decir que el supervisor pueda pedir prestaciones que estén a su cargo y que quiera trasladar estas al contratista, ¿no? Ambos conocen sus derechos y podrán, en cuanto a facilidades, estamos nosotros viendo, por ejemplo, facilidades en cuanto a documentación, en cuanto a presencia del supervisor dentro de los procedimientos mismos de la ejecución de la obra. El cuaderno de obra es otro documento donde ambas partes van a concentrar
todas las principales momentos de la obra, ¿no? En el cuaderno de obra, tanto el inspector o supervisor y el residente de obra son los únicos profesionales autorizados para las anotaciones en este documento, ¿ya? Salvo en casos de ausencias excepcionales, ¿no? Por ejemplo, existen obras en las que se trabaja por ciclos de trabajo que son, por ejemplo, 21/7, en los cuales está 21 días presente y 7 días ausente, pero este tipo de trabajo tendrá que ser previamente autorizado por la entidad, ¿no? Preveyéndose quién va a ser el que va a reemplazar en cuanto a esta prerrogativa al supervisor. Existen un original y 4 copias del cuaderno de obra, una de las cuales corresponde su custodia al inspector o supervisor, una de las 4 copias, ¿no? El original es custodiado por el contratista, por el residente de obra. Si no se le permite el acceso a este documento al supervisor de obra, existe normativamente y están en todos los contratos que he visto una penalidad que se le debe aplicar al contratista por cada día que no permite el acceso a dicho documento. Otro momento de la obra tiene que ver con la anotación de las ocurrencias dentro del cuaderno de obra, ¿no? En los cuadernos de obra se anotan hechos relevantes, ¿no? Repito, los únicos autorizados para anotar dentro del cuaderno de obra son el inspector o supervisor o el residente, ¿no? Las solicitudes que requiera como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se presenta directamente a la entidad o al inspector o supervisor según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de una comunicación escrita. Otro tema importante que tienen que tener en cuenta los supervisores es todo lo relacionado a la administración de riesgos. En un expediente técnico existe un conjunto de riesgos que que son parte del expediente técnico y por los cuales se deben velar, ¿no? Con una periodicidad semanal, dice la norma, y sobre lo cual tienen que pronunciarse ambos, especialmente la supervisión de obra. Finalmente, en la ejecución de las anotaciones, el último asiento del cuaderno de obra lo llena también el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la entidad. Las consultas de ocurrencias, el procedimiento está descrito en el artículo 193, ¿ya? Y hay plazos que se deben respetar y obviamente el supervisor de obra tiene que conocer dichos plazos, ya que de no respetar los plazos que están previstos en la norma podrían generar perjuicios a la entidad y en consecuencia el incumplimiento de un contrato que está previamente reconocido por ambas partes. Otras actuaciones del supervisor, las más recurrentes, son la participación en las valorizaciones de obra, que normativamente hablando se hacen el último día del mes. A esto se le conoce como conciliación de metrados, es el acto en el cual ambos, tanto residente como supervisor, verifican la obra para también verificar los avances que hayan tenido durante el periodo, ¿no? Una recomendación es poder suscribir un acta de conciliación de metrados para que estos no sean luego desvirtuados en el proceso que tiene el supervisor. Son 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente para presentar la valorización. También otro procedimiento recurrente está en las ampliaciones de plazo, ¿no? Donde la normativa específicamente pide un informe técnico sobre la solicitud de ampliación de plazo, remitiendo a la entidad y al contratista. Vale decir que, por ejemplo, si el contratista pide 30 días de ampliación de plazo por una afectación a la ruta crítica por una de las motivaciones para las cuales aplica este procedimiento, el supervisor no puede ser mesa de partes, tiene que opinar sobre dicha solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Indicando cuánto es lo que a su juicio y criterio le corresponde al contratista. Por decir, si el contratista pidió 30 días, el supervisor puede indicar que le corresponde 20. Esta comunicación debe ser emitida tanto a la entidad como al contratista, para que los dos sepan cuál es la determinación que ha
procedido según la supervisión. Otro tema relevante y con bastante frecuencia en las cuales participa la supervisión es en las prestaciones adicionales de obra. También se necesitará de un informe técnico que ratifique la solicitud del contratista y sustente su posición, es decir, la posición de la supervisión, indicando la deficiencia del expediente técnico o el riesgo que haya sido generado, que haya generado dicha necesidad, ¿no? También he tenido oportunidad de ver varios casos en lo que son mayores metrados. Este es un procedimiento también recurrente, tomando en cuenta que un mayor metrado corresponde a una partida ya existente, pero que la necesidad real corresponde a una mayor a la que está indicada en el expediente técnico. Por lo general, algunos supervisores lo único que hacían era trasladar a la entidad pidiendo que se autorice la ejecución de esos mayores metrados. Ahora la norma es más específica e indica que el inspector, a través de una anotación de cuaderno de obra, autoriza, ¿no es cierto?, la prestación de mayores metrados, comunicando a la entidad en forma previa a su ejecución. También en la supervisión participa del acto de recepción de obra. Y también aquí se ha incorporado un elemento muy interesante que anteriormente no existía, que es el certificado de conformidad técnica. Vale decir, el supervisor no solamente indica que el contratista ya culminó, sino que él verifica mediante ese certificado de conformidad técnica de que la obra efectivamente ha concluido y que se debe proceder a su recepción por parte de la entidad. El procedimiento es un poco más largo de lo que defino acá, seguramente merecerá de una próxima conversación con ustedes, ¿ya? Pero también debemos decir que la supervisión interviene también en la liquidación de contrato de obra. Y aquí hay un caso específico en el cual, si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto, en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. Es decir, el contratista se hará cargo de los gastos de esta liquidación de contrato hecha por la supervisión. Bueno, básicamente eso era lo que les quería trasladar esta noche para que podamos conversar un poco de estos temas, que es un tema muy interesante y que muchos profesionales están viviendo de esta temática, ¿no? Y hay muchos otros que, jóvenes por cierto, están incursionando en esta actividad de la consultoría de obra, haciendo expedientes, supervisando obras, pero ojo, ahora la norma nos permite también interpretar como consultoría de obra a la actividad de supervisar una ejecución de un expediente técnico. Muy bien, colegas, quisiera que al respecto también ustedes puedan participar, puedan mencionar experiencias. No sé si ustedes ya conocían que se había incorporado en la definición de consultoría de obra estas supervisiones de expedientes técnicos, que es muy importante que lo traslademos a otros colegas. Ingeniero Francisco. Sí, en efecto, esta era una necesidad, por cuanto la manera como trabajaban las entidades ha sido efectuando revisión de los expedientes. Y no es lo mismo revisión que supervisión. La revisión es un acto que se realiza, fíjese, un expediente lo hacen 5 profesionales, digamos, pero lo dan las entidades a revisar a un profesional solamente, que maneja una especialidad y las otras 4 pasan visto bueno, ¿no? Entonces, y la revisión no cubre las suficientes expectativas de la revisión, no podía hacerlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando se incorpora la supervisión, que otorga mucha más calidad porque el trabajo es simultáneo. Entonces, los trabajos de los estudios previos van siendo revisados del mismo momento que van siendo elaborados. Y de tal suerte que cuando se termina un estudio, por ejemplo, de topografía, ya está incorporado ahí la discusión, el análisis, los intercambios que hubo entre el elaborador topográfico y el supervisor topográfico, en hidráulica, en geotecnia, en hidrología y en todos los estudios básicos de un expediente técnico. Muchas obras han fracasado
¿no? Por razones de que no han sido supervisados. Y también, al mismo tiempo, es bueno recalcar, ¿no?, de que existe la Asociación Peruana de Consultoría, la cual considera que los expedientes técnicos tengan un rango de costo entre 1.5 y 3%, ¿no? Pero sin embargo hay expedientes que se han hecho con una porcentualidad de 0.5%, entonces no debería extrañarnos que esté mal los aspectos de calidad. Y esto en razón de que la ley no lo obligaba. De la manera como ha sido planteada, se espera que razonablemente las entidades giren hacia el lado de la supervisión, que es un contrato que va a caminar simultáneo al del elaborador del expediente técnico, con la amplia ganancia de la calidad del expediente. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero sí, ahora está previsto en la norma como un mandato, con mucho más, algo mucho más que una recomendación, sino lo deseable, y ojalá que las entidades caminen por esa ruta. Claro, eh, el tema de las supervisiones de obra, por ejemplo, ya tienen un parámetro sobre el cual es obligatorio que exista este tipo de consultoría, ¿no? O sea, no puede haber inspector por montos mayores a 4.300.000, me parece que es, ¿no? Así es. Pero en el caso de expedientes técnicos, también pienso que la norma pudiera mejorar y hacer mayores aportes a la calidad de los expedientes técnicos, indicando también topes en cuanto a monto de preinversión para ciertos proyectos, porque, por ejemplo, hay proyectos viales en los cuales se necesita tener una supervisión de expediente técnico. Esto todavía no es mandatorio para las entidades, es potestativo de la entidad poder aplicar este procedimiento. Sin embargo, pienso que en eso la norma podría ser más precisa o de repente mejorar la obligatoriedad de las entidades a contratar consultores, ¿no?, que ya tengan amplia experiencia en el desarrollo de expedientes técnicos y que puedan ahora evaluar estos expedientes técnicos o revisar o supervisar estos expedientes técnicos de tal manera que no haya mayores cuestionamientos en cuanto a la calidad. Ahora, tampoco veo que haya no veo el tema punitivo, o sea, ¿qué responsabilidades va a tener ese supervisor de expediente técnico? No lo veo, no sé si a lo mejor lo estoy interpretando mal. ¿Por qué? Porque tanta responsabilidad puede tener un consultor que hace un expediente técnico mal hecho como aquel que lo revisa o lo evalúa, mejor dicho, o lo supervisa más aún, ¿no es cierto? Más aún. Más aún. Pienso que allí debería haber un grado de responsabilidad que haga que los consultores tomen muy en serio su trabajo y también lo hagan los que van a supervisar esos expedientes técnicos. Pero esto también, si me permites, también va de la mano con el trabajo de los comités especiales o los comités de selección, por cuanto muchas veces las bases no están incorporando todos los criterios que convendrían. Y al parecer, bueno, es una especie de facilismo que tienen nuestras entidades públicas, mediante los cuales los términos de referencia o las bases propiamente dichas vienen como un trabajo de alguien, del más experimentado muchas veces de un comité especial, o al mismo tiempo, digamos, de un modelo, o no me gusta decir planchazo, pero algo parecido a ello, de tal suerte que se incorporan reglas que no son válidas, y más aún, cuando se produce la incorporación de criterios como el que estás comentando, y que nos hacen que esto va a merecer pues, un mayor desarrollo, pero no es prohibitivo de que se pudieran hacer precisiones en las bases. Y, por ejemplo, los contratos de consultoría de elaboración de expedientes técnicos, cuando es obligación, que hay que diferenciar la responsabilidad que tiene por vicios ocultos del periodo que es responsable el consultor, que ahora es de 3 años, antes era de 1, respecto del expediente. También en cuanto se refiere a la responsabilidad que han de tener, o a la obligación, no responsabilidad, la obligación de absorber las consultas durante la etapa de ejecución. Son aspectos poco desarrollados, en los cuales no ha habido mucha detención del razonamiento, pero que tienen a la larga una fuerte incidencia en la ejecución de las obras. En el tema que estamos hablando de la responsabilidad de absolución de consultas, la norma lo dice, ¿no? Lo dice, pero Sí, no lo especifica con mucha precisión
en cuanto, Y no se incorporen los contratos. claro, dice De que se elaboración. incorpore, recomienda que se incorpore en los contratos esa obligación que debe tener, ¿no? Entonces, me parece que ahí falta algunas precisiones que podrían enriquecer mucho más la norma. Eh, Respecto a estas cosas, y ya tocando el tema del COVID-19, existe también normativa de la cual se ha sacado, hoy día estamos 2 de mayo, es normativa que viene del 30 de abril, les voy a poner en pantalla también, ¿no? Hay a ver, vamos a ver acá, lo vamos a compartir. Y es básicamente esta norma, ¿no? La 085-2020, que es del 30 de abril, tiene varios considerandos y que básicamente resuelve de la siguiente manera, ¿no? Aprobar los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. Esta directiva, esta resolución ministerial es del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y tiene como un anexo, digamos, a la resolución ministerial, ¿no? Un conjunto, son 12 folios, ¿no? De definiciones, ¿no? Definiciones, he podido revisar algunas de ellas, las he subrayado, ¿no? Y su ámbito de aplicación dice que los presentes lineamientos son aplicables de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones contenidas en la norma técnica G050, seguridad durante la construcción, eso es del Reglamento Nacional de Edificación. O sea, con esta resolución ministerial están complementando la normativa que ya existía, ¿no? En los aspectos de seguridad y salud ocupacional. Y acá están los conceptos, fíjense, ¿no? Aislamiento COVID-19, construcción, distanciamiento social, qué cosa es, o cómo está definido, higiene respiratoria, higiene de manos, higiene ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. También como responsabilidades de los actores en el proceso edificatorio. Básicamente hablan del plan para la vigilancia y prevención de control, que es un documento que se tiene que implementar por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y así hay un conjunto de lineamientos que yo los voy a compartir por este medio, y seguramente al momento de que esto esté en el YouTube se les va a poner como un anexo para que lo puedan descargar. Esto fácilmente se puede encontrar mediante el Google, ¿ya? Pero acá hay este conjunto de obligaciones que asume o que manda la norma, deba asumirse para el reinicio de obra o la ejecución de obras nuevas, van a tener un costo. Y ese costo, evidentemente, tiene que ser planteado por las empresas contratistas para que sean solventadas por las entidades. Eso va a requerir, obviamente, de pronunciamientos, mayores especificaciones de procedimientos que seguramente el OCE próximamente nos va a indicar. Respecto a esto, ingeniero, no sé, ingeniero Francisco, ¿qué comentarios le merece? Bueno, sí, le he dado una ojeada muy rápida al documento y puedo ver de que son normas que complementarizan todo lo referido a la seguridad, pero hay que ponerle énfasis en cuanto a cuáles de estas obligaciones recaen a manos del residente o del contratista y cuántas recaen en la supervisión. Y entonces, además de que en el contratista tiene que vigilar o aceptar la obligación de cumplir ello, porque lo va a tener al supervisor observando su cumplimiento. Pero otra parte que también ha llamado la atención es de que los trabajadores de la construcción deben ser llevados a su obra por un vehículo del contratista, y ese contratista tendrá que alquilarlo, ver, y también a la hora de salida. Y también indica por qué es que promueve este tipo de precaución, para que los trabajadores no vayan a contaminarse en los vehículos de transporte público, ¿no? Lo cual va a implicar también que algunos trabajadores, después de salir de su hora de trabajo, van a tener a lo mejor alguna obligación y van a querer bajarse a medio camino sin llegar a su domicilio.
¿no? Entonces ahí van a tener que haber algunos protocolos y algunos mecanismos de seguridad, porque a la propia familia le interesa que, si bien es cierto, el padre de familia, una vez que sale de su horario de trabajo, quisiera cumplir otras obligaciones para continuar con su hogar, pero al mismo tiempo corre el peligro de efectuar actividades que lo puedan contagiar. Y no faltarán pues algunos que no son muy responsables y que se dirigirán a algunas acciones sociales o de repente inclusive a otras actividades, digamos, no convenientes para su siguiente día del trabajador. Entonces estamos frente a una serie de circunstancias que están obligando y que están escritas en la norma, pero van a tener un costo en su aplicación, ¿no? Amén del cambio de cultura que va a involucrar el distanciamiento social. Sobre esta cuestión del distanciamiento social, yo quisiera a nuestros amigos oyentes, colegas y compañeros de estas reuniones de trabajo y análisis, ¿no? Existe un término que se llama proxémica, y la proxémica es una parte de la sociología y de la antropología que estudia el distanciamiento en las diferentes culturas anglosajona, francesa, rusa, latina, etcétera, etcétera, y qué es lo que hace que se convierta en una costumbre automática entre nosotros. Eso no se ha difundido mucho, pero ahí va a haber precisiones muy interesantes, no solamente en el trabajo de campo y la construcción, sino en las oficinas y en las empresas, donde van a haber mucha gente profesional y técnica también trabajando alrededor de los temas de las obras. Sí. Aparte también tenemos que tocar el tema de cómo se van a modificar los calendarios de obra, ¿no? Puesto que el tema que se respete el distanciamiento social va a afectar ya efectivamente a las cuadrillas de trabajo, ¿no? Y eso Sí, en va efecto. a ir directamente relacionado con el rendimiento en las partidas. Esto va a trastocar, ¿no?, los calendarios. Entonces, este es otro punto muy interesante que también seguramente se tendrá que normativizar, ¿no? Ahora, este reinicio a la normalidad de las actividades va a merecer una etapa de planificación, ¿no? Puesto que reiniciar la ejecución de las obras sin que se tenga muy claro estos procedimientos, ¿no? Son, ¿qué le digo? Procedimientos que, al no tener una formalidad en lo legal, pueden sugerir interpretaciones de entidades a su libre albedrío, y esto no debe ser así, ¿no? Esto no debe ser así. Creo que los procedimientos están en desarrollo. eh, Esperemos pues que las entidades como el OCE, el gobierno central, ¿no?, den las directivas del caso para que se puedan tener tener la menor cantidad de imprecisiones que permitan tener también los procedimientos ya zanjados para poderlos hacer efectivos. Muy bien, colegas, Eso, creo que gracias. ya vamos llegando al final de esta reunión. Ha sido a los que están viendo este video, y que próximamente tendremos también otra reunión de conversación de colegas interesados en esta temática, y sugerencias seguramente en el foro los podremos tener próximamente. Ingeniero Francisco, ingeniero Cutipa, ingeniero Monroy, gracias por escuchar y estar presentes hoy día. Seguramente tendremos una siguiente reunión. Ingeniero, estamos Hasta la próxima. hasta la próxima, ingeniero Cutipa, ingeniero Monroy. Buenas noches, ingenieros.